mexicanos, bueno, no solo los mexicanos, todos los pueblos de la tierra, pero los de acá particularmente, no tienen memoria. No llevan memoria. Tampoco los analistas, los editorialistas. Nos hicieron creer que era lo mismo el gobierno del PRI y el PAN, y que iba a ser diferente este gobierno. Y miren ustedes lo que ha resultado. Para mí no para mal. Pero bueno, conviene estudiar los números de los medios anteriores. Vamos a verlo desde el punto de vista económico. Y ver qué resultados dieron. Don Gustavo Díaz Ordaz tuvo un crecimiento anual promedio del 6.4%, con una inflación del 3.8% promedio anual y un tipo de cambio de 12.50, es decir, el paraíso terrenal. Económico. Un crecimiento altísimo, el 6% es un crecimiento muy alto, sin inflación prácticamente y manteniendo el tipo de cambio. A esto se le llamó el desarrollo estabilizador. El tan criticado, con razón quizás Luis Echeverría Álvarez, tuvo un crecimiento promedio del 5.96 anual, elevó la deuda pública y el tipo de cambio a 22 pesos y tuvo una inflación promedio del 12.83% anual. El tan agraviado gobierno de José López Portillo tuvo un crecimiento promedio anual de 6.73%, o sea, altísimo, más alto que el de Gustavo Díaz Ordaz, el más alto en décadas. Elevó la deuda pública en 134% del PIB, el tipo de cambio llegó a 70 pesos por dólar, la inflación fue de 22.66% anual, es decir, altísima, ¿no? Promedio. Tuvo el acierto del descubrimiento del petróleo mexicano, el yacimiento Cantarell, dicen los expertos que es uno de los más grandes del mundo, y la virtud también, que no es fácil decirlo, de colocarlo en el mercado. Desgraciadamente todo se vino para abajo y caímos en una espiral y una quiebra espantosa. Miguel de la Madrid tuvo números dramáticos, un crecimiento del 0.11% promedio, redujo la deuda pública, pero tuvo una inflación del 16.95 y el tipo de cambio llegó a 2.29 nuevos pesos ya por dólar. Hay que decir, bueno, él no puso los nuevos pesos, los puso Salinas de Gortari, porque ya los estamos poniendo en nuevos pesos para poder compararlo con él y pues, los gobiernos posteriores. Hay que decir algo muy importante. El Banco de México era manejado por el Ejecutivo. El director del Banco de México era un empleado del Ejecutivo y se emitía papel moneda a discreción. Todos pueden decir, bueno, se lograron estos crecimientos porque se seguía Keynes, ¿no? Se emitía papel moneda, crecía la economía, pero luego venía el golpe fatal con las devaluaciones. Y así sucedió. Es decir, un poco. Pero la Madrid tenía el control del Banco de México, tuvo una inflación endemoniada porque lo que trae la masa monetaria, el aumento de la masa monetaria es una enorme inflación y la inflación enfrenta la devaluación, esa devaluación. La Madrid tuvo eso, no tuvo crecimiento económico prácticamente, no tuvo crecimiento económico y tuvo una altísima inflación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? El supuesto disconforme gobierno de Salinas de Gortari mejoró la situación, tuvo un crecimiento del 4.6%, redujo en 20 puntos la deuda pública, terminó con un tipo de cambio de 3.43 pesos por dólar y tuvo una inflación promedio del 16.55. Un tipo de cambio del 12.92. Me tomó muchísimo. De acuerdo, pero ya era flotación, entre otras consideraciones. No fue un mal resultado.
Es curioso, ¿eh? Hoy se defiende con fervor, es lo menos que puedo decir, con fervor patrio, el Tratado de Libre Comercio sobre este hombre y de su grupo de tecnócratas neoliberales y etcétera, 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 etcétera. Además, que Dios, ellos lograron el Tratado de Libre Comercio y se defienden terriblemente y se les denosta. ¿Cómo es posible esta terrible contradicción? El hoy debatido gobierno de Ernesto Zedillo tuvo un crecimiento del 1.95%, ya no había dominio del Banco de México, un ligero aumento de la deuda pública, un tipo de cambio de 10.99 y una inflación promedio de 4.93. Empezó su gobierno con la quiebra nacional más espantosa que ha tenido este país. Supo enderezar la barca, eso es absolutamente cierto. Lo que no pudo, nunca pudo, es paliar el dolor de tantas familias radicadas que perdieron todo su patrimonio. La crisis del 95. No pudieron defender su casa, sus automóviles, de repente hasta el trabajo. Familias que se quedaron terriblemente desamparadas, solas. Se critica el Fobaproa, tienen luces y sombras. Ciertamente sirvió no para otra cosa más que para que los que invirtieran en los bancos recuperaran su dinero, a pesar de todas las chafas que hicieron de comprar. No todos, no, algunos. Más que para defender a la gente, a las familias. Porque tu dinero se iba al Fobaproa, se les devolvía al banco, pero el banco te seguía persiguiendo por donde tu casa, te quitaba tu automóvil, te quitaba todo lo que te podía quitar. Y pues fue una tragedia realmente muy fuerte, una tragedia, sobre todo innecesaria. Había otras fórmulas de enfrentar el problema que había dejado salidas. No era necesario esto, pero bueno, en fin. Desgraciadamente, bueno, ni modo, ya pasó, ¿no? Fox tuvo un crecimiento promedio de 1.95, no tuvo crecimiento, ¿no? Una deuda pública de 17.63% del PIB, un tipo de cambio del 10.99 y una inflación promedio de 4.76. La pobreza de estos números contrastan con la consolidación de nuestras reservas. Fox consolidó, hizo, y prosiguió Calderón. Habrá empezado un poco con Zedillo las reservas internacionales. México ya no volvió a hacer el juego ni del Fondo Monetario Internacional ni de la banca internacional. Fox tuvo una idea. Estos números merecen ser estudiados más al detalle, porque Fox redujo el número de Fox. ¿Cómo lo redujo? Sin crecimiento. Prácticamente sin crecimiento. ¿Cómo lo redujo? Realmente es muy interesante, ¿no? Los números de Calderón son mediocres, un crecimiento promedio del 1.65 anual. Seguimos con ese crecimiento del 2. Menor al del gobierno anterior impusivo, aumentó la deuda pública, el tipo de cambio llegó a 12.92 y la inflación moderada a 4.35. Tuvo la crisis económica de 2009, cayó el mundo, pues mucho del mundo, en México no cayó. Eso es muy importante. La vez que Peña Nieto tuvo un crecimiento del 2.4%, duplicó la deuda pública, tuvo un tipo de cambio de 20.30 pesos por dólar con una inflación de 4.0% anual. Imagínense ustedes. El prematuro López Obrador tuvo números afligidos, un crecimiento negativo del 1%. Hay que decir que vivió la pandemia, eso también es cierto. Elevó la deuda pública y el déficit de la balanza fiscal. El tipo de cambio bajó a 16.68 por dólar, a pesar de que tuvo una inflación de 5.15% anual, superior a sus gobiernos anteriores.
no son los únicos factores a considerar, pero son los básicos. A partir de ellos se pueden analizar otros de la economía nacional. Esto es con qué se patrocinan los planes de seguridad, de desarrollo social y de infraestructura. ¿Ok? Con ingreso o con deuda. La muy fatigada economía mexicana sigue en caída. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó un crecimiento para México este año del 0.3%, ya hasta lo bajó, anual. Y ya se logró. Ya estamos como Venezuela, Cuba y Haití. Pero los países más pobres del mundo. Estamos en cuanto a crecimiento económico. La economía mexicana es más grande, tiene más estructura, mercados internos, movimientos, mercados externos, etcétera, etcétera. Y puede, digamos, apechugar este dramático resultado. Pero en cuanto a los resultados, ya estamos con esos países. Que estamos a punto de desfondar, pero en serio, ¿no? Un poco que nos suba los aranceles, ¿entiendes? Y un poco que suman el impuesto a las remesas y vamos a tener problemas muy grandes, ¿no? Nuestra situación es desastrosa. Me llama la atención este gobierno que habla mucho, todos los gobiernos hablan mucho, no solo este. Argentina, en donde se está aplicando la ciencia económica, va a tener un crecimiento del 5% anuales. Quizás se está aplicando ciencia económica un poco exagerada, ¿no? Esto de las pensiones, pues los adultos mayores son muy vulnerables, no tienen manera de defenderse, a menudo no tienen nadie que los defienda, los nenés tienen a sus padres. A menudo, los adultos mayores, no. Un padre puede mantener a 7 hijos. 7 hijos no puede mantener a un padre. Entonces al menos están muy... Voy a hacer una acotación, si me permite. Acertó López Obrador con el apoyo a los adultos mayores. Porque de la vastedad de adultos mayores mexicanos, un porcentaje mínimo tenía cobertura económica. Si en ese país tarazadoso, donde el futuro es más dramático, hay gente que acumuló cierto dinero para su vejez, pero se le excede la vida, el 85 años, y esos recursos, si no estuvieron bien invertidos, vaya a saber también si no se los atropelló la inversión, correcto. Hace años las rentas de las propiedades no dejaban nada, uno no, para recuperar la propiedad, el importe de la propiedad, pues pasaban años de años. Esta gente, oye, cambió Mérida, ¿no? Sí se recupera con cierta comodidad, pero antes no era así. El dinero del banco se va como al ascenso por la inflación. En fin, era muy difícil mantener esos recursos para la vejez. Entonces, poco a poco gente quizás se quedó desamparada. Ya no le daba para vivir. No le daba para vivir con comodidad. No digamos como usted acostumbrado. Por ciertos niveles, cuando sabes, acertó mucho López Obrador. Y debo decir otra cosa más. Nadie puede comprar una casa, ya lo hemos dicho aquí, hoy en día nadie puede comprar una casa. Yo estaba seguro, convencido, de cuando subiera la doctora Sheinbaum, que es una mujer que de economía debe saber bastante porque su esposo es un especialista en estudios y análisis de escenarios económicos, yo pensé que iba a ser un programa para jóvenes para que pudieran adquirir casas. No fue así. No fue así. No lo ha hecho. Salió con mujeres y con otras cosas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos no sé si al borde del precipicio, pero estamos en una situación muy difícil, muy comprometida. Tenemos un terrible déficit fiscal
que va a ser un arrastre tremendo. Todos esos pues programas, hombre, caramba, un poco inconsecuentes que no han dado resultado. La quiebra esa del ISABI, un montón de gasto terrible, ¿no? Caramba. Eso hay que arreglarlo lo antes posible. Hay que arreglar, hay que revisar muy en serio. Seguramente lo están haciendo. La ley de ingresos, es decir, cómo están los ingresos de este país, cómo pasamos a los ingresos. Todos están sufriendo eso y lo van a sufrir más un mercado depresivo. La fortuna, el azar, ¿no? Es el campo de juego del futuro. O sea, el futuro juega en el campo del azar. Atraviesa las puertas cerradas. Así que pronosticar en economía es confundir, es engañarse a sí mismo. Vamos a ver qué sucede. Pero el panorama, con la certeza de los números, no es nada halagador. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, mira lo que le parece. Pero vea después, le gusta.